Buenas noches. Esta exposición de pavimentos portuarios implica varios temas. El primero es una introducción, ¿okay?, de todo lo que es un pavimento portuario, a dónde queremos llegar, y después vamos a ver 3 métodos para diseñar pavimentos portuarios. Y finalmente tengo 3 aplicaciones de lo que he desarrollado en la práctica profesional que tiene que ver necesariamente con este capítulo de pavimentos portuarios. En el Perú no hay reglamento para pavimentos portuarios, lo que nos fuerza al profesional peruano a basar su diseño o cálculos en normativas extranjeras. He usado yo para este diseño la norma británica y la norma chilena y la norma española. En eso me he basado para realizar esta exposición. El objetivo que tiene esta charla es tener conocimiento de los factores que influyen en el diseño de pavimentos portuarios. Vale decir, garantizar con la mayor seguridad el tiempo de vida de un pavimento portuario, reducir tiempo y costos de reparaciones o mantenimiento, evitar el cierre de circulación en un puerto que puede ser ocasionado por deterioros del pavimento. En forma general, podemos ver las partes que consta un puerto. Vemos las obras de seguridad. La principal obra de seguridad en los puertos es el rompeolas, el cual tiene como función principal que las aguas dentro del muelle se encuentran calmadas para un desembarque más rápido y seguro de los barcos. Obras de acceso. Cuando hablamos de obras de acceso nos referimos principalmente al puente que hay entre la zona de tierra y el muelle donde desembarca el navío. Aquí lo ven, ¿no? Zona de carga y descarga. Se encuentra en el llamado cabezo del puerto, implementado con la maquinaria necesaria para el movimiento y transporte de contenedores con su grúa pluma respectiva, ¿no? Acá lo pueden ver. Instalaciones de mantenimiento. Todo puerto debe tener una zona dedicada al mantenimiento de navíos. La más común y conocida se llama dique seco, ¿no? Acá lo ven acá, y aquí están los barcos para hacer mantenimiento o tener reparaciones. Instalaciones de almacenamiento. En un puerto se tienen varias zonas de almacenamiento de mercancía, donde se apilan los contenedores para después ser trasladados a su lugar de destino. Se suelen ver las grúas tipo pórtico acá, en esta zona de almacenamiento, ¿no? Vemos las grúas tipo pórtico. ¿Qué es un pavimento portuario? El diseño de un pavimento portuario es totalmente diferente con respecto a un pavimento de carretera o un pavimento urbano. Debido que al pavimento portuario, este pavimento resiste cargas dinámicas y estáticas y grandes cargas dinámicas y estáticas. Además, del hecho de que estas cargas en su mayoría no estarán sobre un suelo natural, sino sobre rellenos que pudieran ser controlados o no, así como factores adversos dependiendo de la ubicación del proyecto, como presencia de nivel freático, factores climáticos y otros. Equipos que utilizamos en un puerto, generalmente son estos, ¿no? En un puerto se utilizan diferentes vehículos en los procesos, los cuales se pueden dividir en los siguientes. Cargador frontal, ¿no? Acá tenemos un cargador frontal. La carga crítica la tendrá la parte delantera, ¿ves? ¿No? Ahí está cargando la parte delantera. Después, en el cálculo para el diseño, vamos a ver cómo se reparte esta carga, que es la carga crítica del contenedor, sobre las llantas y sus efectos dinámicos que van a tener. El apilador de alcance, ¿ok? El vehículo de mayor uso en el patio del contenedor. Este es el equipo que se usa más en un puerto, ¿no?
es este equipo que levanta todos estos contenedores. Tenemos también el cargador lateral. La carga crítica estará en la parte lateral del vehículo, ¿no? Está acá al costadito, acá, ¿no? Acá la ven. No está delante ni atrás, está lateralmente cargando. ¿De acuerdo? El cargador tipo pórtico tiene una mejor distribución de cargas y sirve para una mejor apilación de los contenedores. ¿Ok? Acá tenemos el pórtico y puede apilar en forma más uniforme. También tenemos tractores y trailers. Esto es importante en el transporte de los contenedores a su lugar de destino. ¿Lo ven acá? ¿No? Acá están cargando y llevando. Estos son los sistemas de tractores que se usan para trasladar los equipos. Y también tenemos las grúas móviles. ¿Okay? Este es el de mejor tránsito que los vehículos antes que se han mostrado, ¿no? Pero también se utilizan. ¿De acuerdo? Y todos estos tienen incidencia en el diseño del pavimento. Todos estos tienen incidencia. La parte más importante de un puerto son el patio de contenedores, ¿no? Hay dos tipos de contenedores que son muy usuales. Hay uno que tiene 20 pies por 8 pies y 8.5 pies y que carga 30.5 toneladas. O de 40 pies por 8 pies y 8.5 pies y carga 32.5 toneladas. Estos de acá, los de 20 pies, son los más comunes que vemos en los puertos. Y con esto vamos a hacer los cálculos para el diseño de los pavimentos. Para la apilación de los diversos tipos de contenedores, se suele hacer pilas de 4 a 5, ¿no? 4 a 5 contenedores. Esto también dependiendo de la maquinaria disponible para poder movilizarlos, ¿no? Aquí lo estoy apilando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los tipos de almacenamiento o arreglo de contenedor. Aquí tenemos un arreglo simple, que es una planta, ¿ok? Aquí tenemos un arreglo en columnas, corte, este es un corte. Y aquí tenemos un arreglo en bloques, ¿no? Hay varios bloques. Acá hay un grupo, otro grupo, ¿ok? Así se pueden arreglar o almacenar los contenedores. Capacidad de almacenamiento. Para un mejor análisis de la capacidad de almacenamiento se debe tener en cuenta el valor de TEU, ¿ok? Que es la unidad equivalente a contenedores de 20 pies. La huella, que es la capacidad de espacios en planta. Y los slots es la huella por la apilación máxima de contenedores. Conversión tipo de contenedor. De 20 pies es una TEU y de 40 pies son 2 TEU. Este también es un valor que nos va a servir para el cálculo de los pavimentos. Esta fórmula nos sirve para hallar la capacidad potencial del almacenamiento anual por tipo de tráfico o bloque en TEU, ¿ok? Donde aquí tenemos que esta capacidad está dada por A por H por 365 entre T por A por F sub 0 y P y F sub P, donde A es el área de almacenamiento en metros cuadrados, H, la altura de apilado, factor de pico, tiempo medio de estancia del contenedor en patio, para cada tipo en bloque y en días. A minúscula es el área prevista para un contenedor de 20 pies en metros cuadrados sobre TEU. Y F sub 0 es el factor de ocupación que se toma como valor referencial también 1.25. El cálculo real de TEU se obtiene un porcentaje de saturación de la capacidad de almacenamiento. Acá podemos ver un patio, ¿no?, donde tenemos baja saturación, aquí, y aquí tenemos una alta saturación de contenedores, ¿no? ¿Okay? Todo esto también debe ser calculado. ¿Cuáles son los tipos de fallas que pueden haber en puertos?
La primera que tenemos es una falla tipo ambiental, que se debe a problemas climáticos que pueden llegar a dañar el pavimento. Generalmente son las lluvias, inundaciones, que puede ser debido a un mal diseño de drenaje, ¿no? Estructural. Esto debido a una falla en la estructura, usualmente de los pilotes. Ven acá, aquí hay un pilote ya con falla. El pilote del muelle puede sufrir corrosión o sobrecarga, ¿no? O sea, todo este tipo de fallas puede ocasionar una falla estructural. Superficial. Esto debido a fallas netamente del pavimento. Puede ser por sobrecarga o mal dimensionamiento de las capas estructurales, ¿no? Lo mismo sucede cuando uno diseña un pavimento de una carretera, de una vía urbana, igual, ¿no? Y operacional se debe a fallas por mal uso de equipos o maquinaria, ¿no? Si tengo un mal operador, los equipos son operados de tal forma que no es la correcta, también puede originar fallas, ¿okay? Tipos de pavimentos. Para el uso de pavimentos en un puerto se recomienda el uso de un pavimento semiflexible. ¿Por qué? Debido a su alta relación entre la resistencia y la deformación, lo que permite a la estructura del puerto conservar su rigidez y así evitar fallas, ¿no? Acá vemos un pavimento rígido, acá se ve claramente que la carga la toma la losa, y aquí hay un pavimento flexible, la carga se distribuye en toda la estructura del pavimento, ¿no? Tipos de pavimento. Acá tenemos pavimento rígido, la losa de concreto entre 10 y 18 centímetros, una base entre 10 y 15 centímetros, y aquí está la subrasante, que va entre 20 y 50 centímetros. El pavimento flexible, la losa de asfalto, ¿okay? La base y la subbase granular, y acá la subrasante. Y este es el pavimento que se usa actualmente. Es un pavimento semiflexible o adoquinado, ¿no? Acá tenemos los adoquines de alta resistencia, mayores de 300 kilos sobre centímetro cuadrado. Acá tenemos una cama de arena, acá tenemos la base, la subbase y el terraplén. Aquí tenemos la subrasante. Y acá tenemos un sardinel de confinamiento, ¿no? Este sobre este. Ahora los puertos tienen este tipo de pavimento. Después vamos a ver por qué. Cuando tenemos un pavimento flexible en un puerto, ¿cuál es la desventaja? La rigidez o resistencia de un material bituminoso disminuye a medida que aumenta la temperatura. La rigidez de una mezcla bituminosa disminuye a medida que aumenta el tiempo de carga. Es decir, cuando menor sea la velocidad del vehículo, más baja es la rigidez. La contaminación del aceite superficial disuelve lentamente el aglutinante bituminoso, exponiéndolo más al desgaste y a su ataque por la helada o por climas fríos. Bajo tiempo de vida y tiene que hacerse un mantenimiento constante, ¿ok? Si queremos tener un pavimento que más o menos dure, un pavimento asfáltico, tenemos que hacerle permanentemente mantenimiento. ¿Y cuál es la ventaja? Que tiene bajo costo de construcción. Pavimento rígido. La desventaja: el asentamiento del subsuelo no puede asimilarse sin un agrietamiento excesivo. En general, las losas de concreto solo pueden ser utilizadas debidamente si se colocan en determinadas zonas muy estables en las que no se prevé ningún asentamiento. Lamentablemente rara vez ocurre así en la construcción de un puerto moderno, en donde normalmente se crean zonas nuevas mediante áreas que son ganadas al mar. Debe tenerse en cuenta, de algún modo, la expansión térmica y el modo de construcción. Hace falta una gran resistencia del concreto, por lo menos de 30 newton por milímetro cuadrado, que más o menos son 306 kilos sobre centímetro cuadrado, de tal forma de reducir el cuarteado y los daños causados por los impactos.
La reparación de las losas de concreto rotas o deformadas es bien difícil, ¿no? Lo que tenemos un poco de experiencia en losas que no necesariamente sean puertos, hay que romper todas las losas, no se puede parchar un pedacito, hay que romper todo el palo. La rehabilitación de la superficie, el excavado de zanjas para cables o el acceso a los servicios subterráneos son también muy difíciles y costosos. O sea, si por ahí aparece que hay que hacer en el puerto, poner un semáforo y hay que hacer un cableado, ya destroza completamente la losa y es bien difícil reparar eso, ¿no? Esto ya no se usa mucho, ¿no? Este tipo de pavimento no se usa en el puerto. ¿De acuerdo? Este pavimento. ¿Y qué tiene el pavimento adoquinado? Tiene una superficie muy dura y duradera y posee al mismo tiempo la flexibilidad característica de reconstrucción de asfalto. ¿Ok? Las distintas unidades son pequeñas y siempre que tengan el espesor suficiente no se producen agrietamientos por tracción. Como la estructura ya está agrietada, la superficie puede asimilar una amplia deformación sin daño. Además, en los casos de asentamiento se puede levantar y volver a instalar los adoquines en poco tiempo, ¿no? Hay un asentamiento, saco los adoquines que se han asentado y los reparo y no pasó nada. Inmediatamente vuelve a funcionar como era originalmente. Una vez que los adoquines se han enlazado con arena, la resistencia de una capa superficial es alta. Si a ello agregamos que los adoquines se fabrican con concreto de alta calidad, la durabilidad de la superficie es excelente y puede soportar sin problemas la carga exigente de las ruedas, de los camiones, de los remolques, la presión de las llantas neumáticas, de los apiladores, de los contenedores, así como las piezas fundidas ubicadas en las esquinas de los contenedores. Ustedes saben, los contenedores tienen en las esquinas pues una especie de, ¿no? Tienen algo como una especie de clavos que ahí se ascienden y esas cargas puntuales son las que dañan necesariamente el pavimento, ¿no? Aquí las ventajas del tipo pavimento, ¿no? Aquí tenemos este adoquinado, ¿ok? Tenemos acá, aquí tenemos otro tipo y aquí tenemos este, ¿no? Que hasta allá es un pavimento rígido. Ahora, ¿cómo hacemos para seleccionar un tipo de pavimento? La pregunta es, ¿qué tipo de pavimento es el más adecuado? Evidentemente hay muchas consideraciones, entre algunos factores yo puedo indicar que los costos de construcción, los costos de mantenimiento, el tiempo de vida que quiero para ese pavimento, el tipo de construcción y el tipo que me voy a llamar usos y el desarrollo futuro que yo pueda tener, ¿no? Aquí tengo una comparación de costo de los tipos más comunes del pavimento. Aquí, por ejemplo, un lecho de grava, el costo de construcción es bajo. Si yo tengo un adoquín de hormigón premoldeado, el costo de construcción es intermedio. Si tengo un asfalto, ¿ok?, el costo de mantenimiento es intermedio también. Si yo tengo losas de hormigón fabricados sobre el terreno o sistemas combinados, el costo de construcción es alto, ¿ok? Pero si yo tengo plataformas de hormigón premoldeado, el costo de mantenimiento es intermedio, así como los sistemas que yo tenga combinados, ¿no? O sea que ya tenemos que ver una tablita para ver qué es lo que nosotros, con qué pavimento podemos diseñar un puerto, ¿no? Acá dice, idoneidad de los pavimentos para diferentes operaciones, teniendo en cuenta su rentabilidad y los resultados. El 1 hay que evitarlo en lo posible. La solución 5 es razonable y la 10 es la solución recomendada. Para el apilamiento contenedores, el asfalto tiene valor 1. Evítese. Losas de hormigón, 3. Plataformas de hormigón, 1. Y adoquines de hormigón, 7. Lechos de grava, 10. Lo mejor. ¿Ok? Zonas de estacionamiento de remolques. Asfalto 2. Losas de hormigón sobre el terreno, 7. Plataformas de hormigón, 6. Adoquines de hormigón, 8. ¿Ok? Y lo mismo acá, ¿no?
Aquí, por ejemplo, zona de trabajo de las grúas móviles. En el asfalto tiene 2, losa sobre el terreno, 7, plataformas de hormigón, 2 y adoquines de hormigón, 5. Lechos de grava, no. Y así, y haciendo, mirando acá este resultado, esta es la zona más adecuada para escoger un pavimento, ¿no? Adoquín. Se observa mejor comportamiento en general este pavimento adoquinal, ¿no? Así podemos ir seleccionando el tipo de pavimento que le vamos a colocar a nuestro piso. Ahora vamos a ver diseño. Este diseño, aquí tenemos el método BPA, es el British Port Association. Este método es el método inglés. Voy a tratar de no aburrirlo porque he tratado de hacer con mis alumnos, he tratado de hacer una exposición lo más clarita posible, pero de todas maneras tiene sus bemoles, ¿no? Entran diferentes factores. Esta metodología española, la norma RON 4.194, se basa en pura tabla, ¿ok? En pura tabla. Y este método mecanista es lo mejor, pero es el más teórico, ¿ok? Vamos a desarrollar este método, el BPA. ¿Cuál es el procedimiento general para hacer el diseño por el método BPA? Primero, debemos seleccionar el tipo de equipo, el vehículo. Este diseño dependerá del vehículo que genere mayores cargas sobre este tipo de pavimento que yo quiero diseñar, ¿no? Entonces acá tengo los equipos que yo voy a usar en el puerto, en el pavimento: apilador, cargador lateral, cargador tipo pórtico y tractores y trailers, ¿ok? ¿De acuerdo? Todo mi cálculo va a ser sobre esta máquina, que es la que más se usa en el puerto, ¿ok? Y este cálculo se puede repetir para cualquiera de ellos, ¿ok? Voy a centrarme en esta de acá. Hay que tener los datos del equipo. Hay que tener el peso propio del equipo, W sub T, el peso del contenedor crítico, omega sub C, y el ancho del equipo, ¿no? Ahí está. Este es el apilador de alcance, ¿de acuerdo? Y hay que saber la carga crítica y las distancias, el peso propio del vehículo y las distancias entre llantas, ¿ok? Después hay que saber el espaciamiento entre los ejes delanteros y traseros y el espaciamiento entre ruedas del eje, ¿ok? Aquí estoy haciendo acá adelante, estoy viendo por qué te carga acá adelante, y estas cargas delanteras son las que tienen mayor carga. Entonces acá está la distancia, ¿no? Entre llantas, entre eje de llantas y exteriores de las llantas, ¿ok? Estos factores también van a intervenir en el diseño. Y estas fueron, repetir por favor. Estas fueron para el eje delantero, estas dos. Y ahora vamos a hacer, ¿no?, para el eje trasero. Para el eje trasero, estas distancias de acá. Estas dos que están acá, ¿no? Estas son las distancias que vamos a utilizar para el diseño. Después tenemos espaciamientos, ¿no?, entre los ejes delantero y trasero, espaciamiento entre ruedas del eje. Eso ya lo vimos. Después el número estimado de pasadas durante la vida útil del pavimento. Esto tiene que ver cuando uno diseña pavimentos, ¿no?, carreteras o pavimentos urbanos, es el estimado, el estudio de tráfico. En realidad este es el... Volver, por favor. Realmente es el estudio de tráfico, pero que así lo usamos. Interviene también el CBR de la subrasante, ¿no? No nos escapamos de esto. Aquí viene la parte un poquito matemática que hay que ver acá. Hay que ver el número estimado de pasadas. Hay que ver una tasa de crecimiento de tránsito, identificación de la zona de tránsito que varía según la zona del puerto. Acá.
Identificación de la zona. En vías de circulación se toma en cuenta todos los vehículos que se disponen en el puerto y el patio de contenedores. Se toma en cuenta solo los vehículos que trabajan en este patio en específico, ¿no? ¿De acuerdo? Estimación del número de pasadas por tipo de vehículo. Acá hay un ejemplo de cálculo. Acá, con un ejemplito. Acá dice, cálculo del número estimado de pasadas. Vamos a estimar que hay una tasa de crecimiento anual de estos vehículos de 6%. Para las vías de circulación hay un tránsito promedio diario, TPD, de 500 vehículos, ¿no? El aspirador de alcance tiene 50% de estos 500, o sea, 250. El cargador frontal tiene el 25%, o sea, 125. Y la grúa móvil, 25% de tránsito diario, 125. ¿Ok? Para las vías de circulación. Y para el patio de contenedores tenemos un tránsito promedio diario de 200 vehículos, TPD. Los vehículos utilizados son los siguientes. Apilador de alcance, el 75% de 200 es 150 vehículos. Y cargador frontal, el 25% de 200 corresponde a 50 vehículos. Y vamos a estimar un periodo de diseño de 10 años. En la vía de circulación, acá tenemos el número estimado de pasadas. Acá tenemos, ¿de acuerdo? Primer año, 2, 3, 4, hasta el 10º año. El total anual es el TPD por 365. El 50% de esto es para apilador de alcance, 25% del cargador frontal para cada año, y la grúa móvil 25%, y aquí tenemos para cada año. Y todo esto nos da este total, ¿de acuerdo? Es para las vías de circulación. Para el patio de contenedores igualito, 10 años de estimado, el total anual, el TPD por 365, el primer año, el segundo año por 3, por 4, etc. Para el aspirador de alcance, el 75% de este valor, y para el cargador frontal, 25% de este valor. Y nos da, ese es el número de pasadas. Bueno, ya ustedes conocen qué cosa es un CBR. Hay que hacer un proctor y con este proctor se toma la máxima densidad seca y el óptimo contenido de humedad, y con esos datos, ¿no?, hacemos una penetración a la muestra sumergida durante casi 4 días seguidos, y entramos acá de este proctor al 95% y nos da el valor del CBR, ¿no?, al 100% o al 95%. ¿Ok? Es un ejemplo cualquiera. Correlación entre el CBR de la subrasante y el espesor de la subbase, de frente. ¿Ok? Esto es así como cuando tenemos que diseñar una losa de concreto de un pavimento. Lo que se diseña es la losa de concreto. Y siempre colocamos 20 centímetros de cama de asiento, eso no se diseña, ¿ok? Es un material de subbase, y toda la carga la toma el espesor de la losa de concreto. Acá igualito. El espesor de la subbase y el espesor de capa de nivelación para diferentes CBR de la subrasante se pueden determinar mediante el uso de este cuadrito. Lo tomé del manual de diseño de puertos chilenos, ¿no? Acá yo he dicho que tengo un CBR, ¿no?, de 6%, es mayor de 5, no requiere espesor ni nivelación, y de frente tiene el espesor de la subbase 15 centímetros. ¿Ok? ¿Qué cosa es el espesor de nivelación? Se refiere al mejoramiento de la subrasante debido a que estos CBR son bajos. ¿Ok? Hay que mejorar esa subrasante en esta profundidad. Sigo con el procedimiento, el punto 6, las cargas dinámicas. El análisis estructural del pavimento a diseñar también se realiza en base a los efectos de las cargas estáticas y dinámicas, generadas por el peso propio de los vehículos de manipuleo y transporte de los contenedores. ¿Ok?
Esta es la parte más importante de este diseño. Aquí vamos a ver por qué. La carga dinámica tenemos la primera, la carga estática de rueda. Ahí, ¿ok? Siempre estoy trabajando con el aspirador de alcance, ¿no? Lo que yo quiero saber es estos dos valores, estas dos cargas que están acá. Este es un cálculo de momentos, aquí con respecto a esta carga crítica del contenedor, hallamos el peso 1 y el peso 2, uno a las llantas delanteras y otro a las llantas traseras, ¿ok? Siendo estos son todos estos elementos que se ponen acá, y tengo acá F sub D, que es el factor de carga dinámica. O sea, si yo lo calculo estáticamente esto, después tengo que hallar el factor de carga dinámica para entrar directamente al cálculo. ¿No? Para los efectos de carga en la rueda se utiliza aquí, ¿no? Para este cargador frontal igualito, acá tengo cómo lo carga, es un cálculo de momento con respecto a este punto, que es la carga crítica, y esto nos da, ¿ok? Y siempre ustedes van a ver que tiene que ser castigado por un factor de carga dinámica. Y tengo ahí el cargador lateral igualito, ¿no? Y se usa esta fórmula, y siempre castigado por un factor de carga dinámica, ¿no? Acá están todos los elementos, y cada uno con sus respectivas nomenclatura. Y para el cargador tipo pórtico, estoy solamente en las cargas estáticas por ruedas, ¿ok? Se utiliza esta fórmula que está acá y siempre castigado por un factor de carga dinámica, ¿ok? Todo acá tiene su nomenclatura y esta es la fórmula. Ahora tenemos que ver otro factor para el diseño, que se llama el factor de profundidad efectiva. ¿Qué cosa es la profundidad efectiva? Representa la profundidad teórica de la capa del material que se construirá a partir de la subbase, ¿no? Si yo tengo acá la superficie de rodadura, tengo una base que tengo que ver el espesor y tengo la subbase, de aquí hasta esta capa que es la rasante, esto se llama la profundidad efectiva y está dada por este valor, ¿ok? 300 por raíz cúbica de 3500 por el valor de CBR y por 10. Este valor del CBR es el CBR de la subrasante, que ya hemos dado datos del problema, ¿no? Que ya hemos dado el dato del problema. Después tenemos otro factor, factor de proximidad de rueda, ¿ok? Dice acá. ¿Qué es esto? Es la relación entre las tensiones tangenciales y las tensiones de tracción resultantes de la interacción mutua entre las ruedas de un mismo eje, ¿ok? La carga de las ruedas es modificada por el apropiado factor de proximidad establecido en esta tabla, ¿ok? Acá vemos el espaciamiento de la rueda que ya hemos visto, ¿no? Acá podemos ver el espaciamiento, acá, lo que hemos visto, ¿no? ¿No? Acá están los valores que entran. Con estos valores entramos a esta tabla y nos da los valores de aproximación de rueda. ¿No? Acá está. Factor de proximidad para efectivizar la profundidad de la base, ¿no? Para cada profundidad efectiva. Este es el espaciamiento de ruedas y aquí nos da los valores. Acá hay un calculito, ¿ok? Acá está. Factor de aproximación de ruedas. Para este tipo de máquina, para el lapidador de alcance. Lo rojo es el espaciamiento entre ruedas del eje delantero, que tiene 11-20 milímetros y 33-80 y 4.500 milímetros. Y el azul es el espaciamiento entre las ruedas del eje trasero, que es este valor. Aquí tenemos los valores de rojo, que son todos los que están en el eje delantero, ¿ok? Acá tenemos este y este. La suma de los tres me da los factores de proximidad para el eje delantero, con estos valores, y
El azulito me da el factor para el eje trasero. ¿Ok? Esta profundidad efectiva la tengo que poner, a calcularla con este valor. Aquí hay otro elemento, carga efectiva de rueda. Representa el efecto de la proximidad de ruedas sobre las cargas dinámicas. Esta es la carga efectiva de ruedas en el eje delantero, que es Fp sub 1 por el peso que se transmite a la rueda delantera. Y la carga efectiva de ruedas del eje trasero es Fp2 por el peso que se transmite en la carga trasera. ¿Ok? Factor de incidencia. Aprovechando para tomar un poquito de agua. ¿Ah? ¿Allá tengo? Allá, pero ese es mía. ¿Ah? Te voy a... Ah, no, ya comenzaste tú, tu agüita. Allá. Se ha quejado ahí el presidente, yo estoy tomándome su agua. A ver, volvamos ahí, que dice mi ingeniero. Vamos. Ahí tenemos factor de incidencia del eje delantero, representa el efecto de las cargas de las ruedas externas sobre las ruedas internas en el eje delantero. Este es para el lapidador de alcance, acá tenemos los valores, ¿ok? Y este es el factor de incidencia, ¿ok? Esta es la distancia acá. Esta, que está en el eje, esta está en la rueda interior, y esta es la rueda exterior de las dos ruedas delanteras, las dos de acá. ¿Cuál es este factor de incidencia? Es este valor entre este valor, ¿no? Las distancias. Y me da que es 0,70 el valor del factor de incidencia. El factor de deterioro por rueda. El efecto de deterioro que transmiten las ruedas sobre el pavimento se define como la relación entre la carga de cada rueda respecto a la carga máxima que se aplica a una de ellas, expresada en número de repeticiones o pasadas. Ya voy llegando, ¿no?, a donde queremos llegar, al número de repeticiones, para poder entrar al abaco y poder hallar el espesor del pavimento que quiero llegar, ¿no? D es el efecto de deterioro por rueda. W es la carga de la rueda correspondiente con el peso del contenedor especificado, que está aquí. P es la presión de la rueda. N es el porcentaje de la proporción del contenedor de 20 pies a 40 que figura en esta tabla, ¿no? Aquí, por ejemplo, si no tengo contenedores, ¿no?, de 40 y el 100% es de 20, no tengo incidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, 60 entre 40, ¿ok? Para este peso del contenedor, mi relación acá es 0,60. Aquí termina y acá se toma esta tabla, ¿ok? Ese es otro valor que tenemos que tomar para el cálculo, ¿no? El efecto de deterioro para el lapidador de alcance será A más B más C, que nos da el valor de deterioro total. Es el efecto de deterioro por tipo de vehículo. A es el efecto de deterioro en la rueda trasera. B es el efecto de deterioro en la rueda delantera exterior. ¿Ok? Delantera exterior, esta de acá. Y C, efecto de deterioro en la rueda delantera interior, esta de acá. ¿De acuerdo? La suma de los tres, ¿ok? Entonces, cada vez que el lapidador de alcance, este de acá, pase sobre un mismo lugar, este aplica el equivalente de D total, este de acá. Repeticiones o pasadas de la carga máxima que transmite el vehículo sobre el pavimento, ¿ok? Y aquí calculamos el número final de pasadas.
Representa la cantidad de repeticiones de la máxima carga de acuerdo a la estimación de pasadas que hemos obtenido según la proyección del tránsito para cada vehículo. El número final de pasadas es el D total por el número estimado de pasadas, donde el D total es el efecto de deterioro por tipo de cada vehículo y el número estimado de pasadas calculado que se hizo en el paso 3, ¿no? En el paso 3. Y aquí tenemos, mire, ya estamos llegando más o menos acá. Determinación del espesor de la base del pavimento para un suelo cemento del tipo C8-10. ¿Ok? ¿Qué cosa es un tipo de pavimento C8-10? Es un suelo cemento, miren, acá está, ¿no? Es un suelo granular, es un suelo cemento que nos va a dar el valor acá. Es un tipo de suelo cemento cuya resistencia a la compresión es de 8 newtons milímetros por cuadrado, o sea, 80 kilos sobre centímetro cuadrado, en probetas cilíndricas, que tienen un diámetro de 15 centímetros y una altura de 30. Y resistencia a la compresión de 100 kilos sobre centímetro cuadrado, en probetas cúbicas. ¿Ok? Esto es lo que nos da. Entonces yo tengo acá la máxima carga por rueda, entro acá el número de pasadas y me da este valor E sub C, que es el espesor de la base en este tipo de pavimento, suelo, cemento, ¿no? Que es del tipo C8-10. Si este tipo de suelo cemento es C8-10 y yo lo quiero transformar a otro tipo de mezcla, debo usar esta tabla que viene acá. Transformación del espesor de suelo cemento. ¿Ok? Transformación del espesor de suelo cemento tipo C8-10 en el espesor del material a utilizar en el diseño. ¿Ok? Si lo quiero transformar a este tipo, yo tengo que multiplicar por un factor de 0,50. ¿Ok? Seleccionamos el tipo de concreto que yo quiero tener y me da el factor de equivalencia, que es este de acá. Si yo quiero tener este, ¿ok? Me da 0,50. Lógico, si yo tengo el E sub C, que me salió en el cálculo del abaco anterior, lo multiplico por 0,50 y este es el espesor de la base de concreto que yo quiero tener. Y me bota un espesor de un material suelo cemento con una resistencia de 80 kilos sobre centímetro cuadrado. Pero acá ya tengo otro tipo, de concreto. Y siempre sobre esta cama de apoyo que siempre es 15 centímetros, ¿no? ¿Qué cosa es un C30-40? Es un concreto con fibra de acero cuya resistencia a la compresión es de 320 kilos sobre centímetro cuadrado en probeta cilíndrica, ¿ok? Y resistencia a la compresión de 400 kilos sobre centímetro cuadrado en probetas cúbicas, ¿ok? Entonces yo acá con esto yo puedo obtener ese espesor de acuerdo al método británico, ¿ok? Que se llama el BPA. Entonces yo llego al final en lo siguiente. Si yo quiero diseñar este pavimento de mi puerto, lo quiero para pavimentos flexibles, ¿ok? Seleccionamos el tipo de suelo cemento, ¿ok? Al que yo quiero, ¿no? Hallo la correlación acá, este concreto siempre será este tipo, y le pongo la carpeta que yo quiera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Siempre. Y esta carpeta le puedo poner a toda esta base que me va a soportar todas las características y todos los problemas que presenté durante el cálculo anterior. ¿Ok? El diseño de la superficie de asfalto se omite, ya que este depende de la carga superficial y de la durabilidad que yo quiera tener, ¿no? Esto ya saben qué es. Cuando quiero tener un pavimento flexible. ¿Ok? También si yo quiero tener un pavimento de concreto, el B. Ya ha pasado el B. ¿Sí? ¿No agarra? Bueno, el B es el pavimento de concreto. Y ahora tengo el pavimento adoquinado. ¿Ok? ¿De acuerdo?
Y el factor de equivalencia que yo voy a usar para este de 80 milímetros es 1. ¿Ya? De la tabla se interpreta que para cualquier material de base que se elija en el diseño de pavimentos afinados, se va a usar este tipo, que es el factor de equivalencia de material. El espesor de la base será 1 por el espesor que tomamos. Si me salió 60 en ese abajo, será siempre 60 centímetros. Acá está. ¿Ok? Acá están los adoquines de concreto que varían entre 12 y 8 centímetros. En este caso estoy poniendo adoquines de 8 centímetros. Va sobre una cama de arena, ¿de acuerdo? Esta es la base de suelo cemento y esta es la base granular de 15, este es 1 metro por el espesor que me sale. ¿Ok? Este es el último que estamos usando y se usa en todos los aeropuertos. El manual indica que los adoquines de concreto solo se usarán como superficie de rodadura. Estos adoquines tienen una resistencia mucho mayor que 300 kilos sobre centímetro cuadrado. Y ya dijimos ahora por qué es tan fácil, por qué aprovechamos para usar esto. Si hay alguna deformación, se sacan estos adoquines, ¿ok? Los sacamos, reparamos y los volvemos a colocar, ¿no? Es algo más sencillo que cualquiera de los dos casos anteriores. ¿Ok? La metodología española, con la norma RON 4.194. ¿De acuerdo? Esta metodología se realiza de la siguiente manera. Una pequeña pregunta. ¿Sí? Con relación a la base cementada, ¿cómo hallamos? No le entiendo, no le escucho. Con relación a la base cementada, ¿cómo podemos determinar el porcentaje de cemento a emplear para alcanzar eso? Bueno, si tú tienes una resistencia del concreto, lógicamente tienes que hacer un diseño de mezcla, ¿no es cierto? ¿No? Eso es importante. Tienes que tener tu suelo, tus canteras, tus agregados, y quieres obtener eso, tienes que hacer necesariamente un diseño de mezcla, ¿no? Eso sí. Bueno, esta norma se emplea mucho aquí en el NAPU, estando averiguando. La mayoría de los pavimentos han utilizado esta metodología, ¿ok? Es mucho más sencilla, ¿ok? Y solamente se basa en tablas. Entonces acá dice, esta metodología se realiza de la siguiente forma: definición de las cargas en la zona que vamos a analizar, verificación de las cargas de los equipos de manipulación, categorizo el tráfico, defino rellenos y explanadas, dimensiono la estructura del pavimento, la base, la subbase, dimensiono la estructura del pavimento y la capa de rodadura, y verifico de los espesores obtenidos usando el catálogo de la norma, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, yo hago esto y tengo una normita ahí que me da esto, entonces este se parece a este, lo que quiero, ¿no? Y este es mucho más sencillo. Recuerdo que el ingeniero Mora, en base al índice de grupo, hizo una tablita hace muchos años en la cual hacía el diseño de pavimentos flexibles, ¿no? Solamente usando el índice de grupo, ¿no? Ustedes saben que el índice de grupo representa la calidad del material, ¿no? Índice 0 son las gravas, las arenas bien graduadas, ¿no? Y los índices que tienen el A7 son las arcillas y los limos, ¿no? Entonces, acá también verifican con sus tablas. Acá hay unas catálogos que me da esta norma, y solamente ustedes se limitan a verificar este diseño con este catálogo de la norma RON. Primero, las cargas en zonas de almacenamiento de contenedores. Para nuestro caso de diseño se analizarán las cargas en zonas de almacenamiento de contenedores. Estas cargas se transmiten a la capa de rodadura por elementos de apoyo, ¿no? Estos son los elementos que están situados en la esquinita de acá de los contenedores, ¿eh? 0.178 por 0.162 metros cuadrados, que están situados en las esquinas, los cuales sobresalen de su cara inferior, acá es de la alturita, y son empleados para aislar del suelo la mercancía
y de tal forma de facilitar su manipulación. ¿Se dan cuenta ustedes si este resiste 20 toneladas y se reparte justamente en estos puntos de apoyo, ¿no? Estos son los que destrozan el pavimento, estos de acá. Y por eso es bien difícil poner pavimentos asfálticos, ¿no? Porque lo penetran. La unidad de medida en el transporte de los contenedores es el TEV, que ya lo vimos, o contenedor equivalente de 20 pies de longitud. Los más habituales actualmente son los que tienen 20 pies y 40 pies, ¿no? A ver acá, esta tablita, tengo tablita acá, ¿no? Distribución y alturas máximas usuales en el almacenamiento de contenedores. Dice, equipo de manipulación, el cargador frontal tiene una forma de distribución que puede ser filas simples o dobles, y la altura máxima que puede trabajar son 4, ¿ok? Acá, la grúa automóvil tiene un bloque pequeño y solamente puede tener 4 contenedores de altura, y así, ¿no? Todas estas tablitas me están sirviendo para el diseño, usando el método español. Cargas de los equipos de manipulación de mercancías. Son las cargas de naturaleza variable transmitidas al pavimento por los sistemas y equipos de manipulación de mercancías, materiales o suministros. El proyectista debe considerar, de acuerdo con los criterios preestablecidos de planificación portuaria y los específicos del cliente o de la autoridad portuaria, las características de los equipos de manipulación de mercancías que operan en la zona, su ubicación y la forma en que solicitan al pavimento, ¿no? O sea, las cargas que van a aplicarle al pavimento. El proyectista debe disponer de todos los datos relativos a los equipos concretos de manipulación que van a operar en la zona, los cuales deben ser suministrados por los fabricantes de dichos equipos, ¿no? Acá tenemos otra tablita. Ahí, por ejemplo, cargas y presiones de los equipos, ¿ok?, de manipulación. Aquí tengo el pórtico de almacenamiento, ¿no? Tiene una carga máxima de cada punto de apoyo en kilonewton de 450 y tiene una máxima presión de contacto de 1.1 megapascal, ¿no? El cargador lateral aquí, ¿no? La carga máxima en cada punto de apoyo en kilonewton me da 230 y la máxima presión de contacto en megapascales es 0.6, ¿ok? Aquí tenemos las cargas, el 2, el 2, ya, el 3, categorías de tráfico. Aquí, sin mucho trámite, categoriza así nomás. Muy pesado le pone A, pesado B, medio C y tráfico ligero D, ¿ok? Se definen 4 categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de uso de la superficie que voy a considerar. Estas categorías de tráfico son válidas para toda la superficie, pero no para esas vías de acceso al puerto y las zonas complementarias de circulación, ¿no? Esas no tienen que ver con este diseño. Aquí ven. Las categorías de tráfico, él pone carga de cálculo reducida, el tipo D es baja, C es media y B es alta. Si yo tengo una elevada intensidad de uso, la baja tiene categoría C, la media tiene categoría B y la alta carga tiene categoría A. Y excepto aquí esto no tiene nada que ver con las vías de acceso o las zonas complementarias. Se tomará siempre en cada caso la categoría mayor entre todas las que estoy estudiando, ¿no? De tal forma, ¿no?, en caso de duda, entre estas dos categorías se tomará siempre la más desfavorable, ¿no? Eso es el rellenos y esplanadas. Estos rellenos se dividen en 2 categorías. Rellenos hidráulicos, que son los conseguidos mediante un proceso de sedimentación de partículas sólidas, ¿no? Y que generalmente proceden de un dragado. Los rellenos hidráulicos son los que posiblemente presentan más a menudo la mejor relación calidad y precio, ¿no? Porque yo drago y ahí lo tengo, ¿no? Ya lo puedo sacar de ahí. Y los rellenos de vertido directo, esta denominación se refiere
a la forma de ejecutar el relleno. El vertido se realiza mediante mallas o desde tierra, ¿no? Aquí hay que poner zarandas, me refiero, ¿no? Con estos sistemas de relleno puedo llegar a tener un contenido de pinos muy importante. ¿Qué son las esplanadas? La esplanada se define como la superficie para la cual se apoya la estructura del pavimento. La calidad de la esplanación en cuanto a su capacidad de soporte depende en gran medida de los materiales empleados, del grado de compactación y del grado de consolidación. Categoría de las esplanadas. Hay rellenos malos no consolidados, ¿no? Que tienen un contenido de finos mayor de 35%. Rellenos malos consolidados, MC, sometidos a alguno de los tratamientos de consolidación. Rellenos regulares no considerados. Rellenos hidráulicos contenido de finos entre 10 y 35%, o rellenos no convencionales de vertido directo, no sometidos a ningún tratamiento de consolidación. Rellenos regulares de consolidación, RC, sometidos a algún tipo de tratamiento de consolidación. Rellenos buenos no considerados, rellenos hidráulicos con bajo contenido de finos, menor de 10%, o rellenos de vertido directo con materiales, ¿no?, terrestres, que pueden ser de canteras, pero que no son sometidos a ningún tratamiento de consolidación. Rellenos buenos consolidados, sometidos a alguno de los tratamientos de consolidación. Categoría de las esplanadas. La combinación de los diferentes tipos de relleno y las distintas soluciones de situaciones de coronación nos permite clasificar la esplanada portuaria en 4 categorías. Esplanada deficiente, E0, esplanada aceptable, E1, esplanada buena, E2, esplanada muy buena, E3, ¿no? Acá está la coronación, ¿de acuerdo? Para suelos adecuados, dice acá, de acuerdo al tipo de esplanada que hemos visto anterior, este de acá tiene E0, que no es conveniente, y acá tiene 1, ¿no? Para el tipo BC tiene un tipo E2. Y así es como se trata esta tablita para definir el tipo de relleno que puede utilizar. Dimensionamiento de la estructura del pavimento, base y subbase. De acuerdo al catálogo de la norma ROM, las dimensiones de las capas inferiores estarán determinadas de acuerdo al material tanto de base como subbase a usar, pudiendo ser áridos no tratados procedentes de gravelas o de pozos naturales, ¿no?, que son, acá esto quiere decir cantera. Materiales procedentes de la trituración de piedra, o sea, de una chancadora, ¿no?, o una grava natural que se obtiene en una cantera o en una planta de chancado. De acuerdo a esto, los espesores de las estructuras antes mencionadas se pueden definir de la siguiente tabla. Aquí. Categoría de la esplanada, esta está maluca. Esta tercera, por ejemplo, subbase no necesita y base tampoco. Pero esta E1, para subbase necesita 0.25 y lo mismo acá, 0.25. ¿No? ¿De acuerdo? Esta está el base y subbase para este tipo de esplanada. El dimensionamiento de la capa de rodadura será definido de acuerdo al material a usar por el mismo, teniendo en cuenta el uso que tendrá dicha superficie. En nuestro caso, evaluaremos estas dimensiones para la zona de almacenamiento de contenedor, o sea, no al patio de maniobras, sino solamente a la zona de almacenamiento de contenedor. Para un pavimento de concreto vivado con una presión, ¿no?, un HP de 40, pavimento de concreto compactado con rodillo, pavimento de concreto armado, pavimento de concreto armado con fibras de acero, adoquines prefabricados de concreto y lechos de grava, ¿no? Aquí tengo el tipo de pavimento de hormigón vibrado, ¿ok? Esta categoría, ¿de acuerdo? La capa de rodadura, acá. Para el tráfico C, tengo 0.29, para el tráfico D, 0.26. Hormigón compactado con rodillo, para este tipo de tráfico. Pavimento continuo de hormigón armado,
Para el tráfico C será 0.25. ¿Ok? Pavimento de hormigón armado con fibras de acero que se usa mucho. Para el tráfico C 0.22. ¿Ok? Y adoquines. ¿Ok? Los adoquines de fabricados de hormigón. Mire, para el tráfico A 0.12, el más fuerte. Y para el tráfico D 0.08. O sea, los adoquines van entre 0.12 y 0.8 de espesor. Y lechos de grava para este tipo de pavimento. Y aquí tienen ustedes, ¿no?, como la cereza de la torta. Aquí está la tipología general de secciones estructurales para pavimentos portuarios recomendados por esta norma española. Para un pavimento de hormigón vibrado, estas son las estructuras. Tienen un hormigón vibrado, ¿no?, de 0.15 a 0.40. Aquí puede ser de 0.00 a 0.25 para la base, y para la subbase granular de 0.0 a 0.25. Y acá está la subbasal. Para esta que dice hormigón compactado con rodillo, acá están sus dimensiones, ¿ok? Acá están las dimensiones y acá está el tipo, ¿ok? Y aquí nos dice inclusive las fundas, ¿no?, el espaciamiento entre fundas, ¿ya? Nos está indicando. Para un hormigón armado, ¿ok? Aquí están las armaduras y estos son sus espesores. El espesor de la base, el espesor de la subbase. Para un hormigón armado con fibras de acero, estas son las dimensiones, los espesores, miren, ¿no? Aquí están los espesores. ¿De acuerdo? Para adoquines prefabricados de hormigón, aquí están. Las piezas estas de las piezas de hormigón varían entre 0.08 y 0.12. La cama de asiento de arena, la base granular, ¿ok?, y la subbase granular, ¿no? Estas son las que usamos generalmente. Y estas de acá son los pavimentos asfálticos, ¿no? Aquí varía entre 0.08 y 0.40 la base y la subbase. Esto es lo que usa la norma RON para el diseño de pavimentos portuarios. Y este método es el más exacto, pero necesita muchos ensayos, ¿no? Tenemos este método en varias cosas, ¿no? En suelos, cuando tenemos que hacer el diseño de capacidad portantes, también existe el método mecanístico empírico, ¿no? Entonces aquí solamente voy a hacer una referencia, no tengo ejemplos de esto, pero voy a decir genéricamente qué es lo que, cómo se utiliza este método, ¿ok? ¿Cuál es el fundamento teórico de este método? Este método se usa en elementos finitos para la determinación de la distribución de esfuerzos y las deformaciones en el suelo. Para este método se pueden distinguir las siguientes variables principales: distribución de esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento, propiedades elásticas de las capas estructurales del pavimento, ya sea la carpeta, la base, subbase y la subrasante, aplicación de cargas debido al tráfico de los equipos que operan. O sea, siempre los equipos intervienen en todo. Distribución de esfuerzos y deformaciones en la estructura del pavimento. El método de análisis por elementos finitos proporciona una mayor precisión de dicha determinación de esfuerzos, debido a que toma en consideración que el pavimento es un material no homogéneo estratificado, de comportamiento, esfuerzo, deformación no lineal. A continuación, se enumeran de manera general los pasos a seguir para encontrar la solución a un problema de elemento continuo usando el método de elemento finito, ¿no? Aquí hay que hacer toda esta serie de considerandos, que es la discretización del elemento continuo, selección del modelo de desplazamiento, obtención de la matriz de rigidez elemental, ensamble de las matrices elementales en la matriz global,
solución de los desplazamientos incógnitas, cálculo de los esfuerzos y deformaciones de cada capa, ¿no? Una de las soluciones que se obtiene al aplicar el método de elementos finitos es la determinación de los esfuerzos y deformaciones que se presentan en una red de nodos que se define en el programa de análisis que se llama la discretización del medio. Propiedades elásticas de las capas estructurales de un pavimento. Para determinar la respuesta de un elemento sometido a la aplicación de carga, es necesario conocer sus características elásticas, es decir, los parámetros elásticos con los que cuenta dicho material. La teoría de la elasticidad considera al suelo como un medio continuo, homogéneo e isótropo, además de considerar una relación lineal o proporcional entre esfuerzos y deformaciones. Esta fue una teoría que sacó Timochenko en el año 1933. Bueno, acá está la teoría, ¿ok? Los esfuerzos, ¿ok? Tangenciales y verticales, ¿de acuerdo? Esta notación corresponde para designar la tensión o compresión sobre un elemento, la letra tau y la sigma y la letra tau para la tensión tangencial. Para indicar la dirección del plano sobre el cual actúa la tensión se pone un subíndice a la letra que expresa la tensión. Acá está, ¿no? ¿De acuerdo? En cada eje, ¿no? ¿De acuerdo? Acá están las tensiones, ¿no? Los componentes de deformación se determinan por las letras B, mu, B y omega. Paralela a los ejes X y Z. Se representa mediante la letra épsilon la deformación longitudinal y mediante la letra Y la deformación tangencial. Estas 6 componentes reciben el nombre de componentes de deformación. La relación entre las componentes de la tensión y la deformación se conoce con el nombre de la ley de Hooke. La magnitud de la deformación longitudinal está definida por la ecuación epsilon sub x es igual a gamma sub x entre E. ¿Ok? E es el módulo de elasticidad longitudinal. La dilatación del elemento en la dirección X viene acompañado de las contracciones laterales y es una constante llamada coeficiente de Poisson, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Para muchos materiales el coeficiente de Poisson puede igualarse a 0.25. Sin embargo, existen valores típicos del coeficiente de Poisson que varían entre 0,1 hasta 0,45, dependiendo del tipo de suelo. Los ensayos de laboratorio también proporcionan las constantes elásticas E y B. El método consiste en someter un espécimen del suelo a un estado de esfuerzos efectivos y realizar ciclos de carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, ¿ok? Aumentando gradualmente el nivel de esfuerzo de cada ciclo, ¿no? Se muestra el esfuerzo desviador alcanzado y la deformación recuperable que presenta el suelo, ¿no? Esta es una teoría un poco compleja. He tratado de resumir simplemente, pero también se emplea este método para el diseño de pavimentos de formol. Esto es la teoría con respecto al diseño de pavimentos portuarios. He tenido la suerte de trabajar en obras que tienen que ver con pavimentos portuarios, pero no necesariamente en el diseño, ¿ok? Y van a ver acá en qué cosa trabajé, ¿no? Pero tienen que ver con pavimentos portuarios, ¿no? La Contraloría General de la República, en el año 2007, sacó un concurso, ¿ok?, para evaluar los pavimentos del Muelle Norte. Tuve la suerte de ganar ese concurso. Y van a ver en qué consistía, solamente en evaluación de los pavimentos que estaban sumamente deteriorados. Ahí. Esta fue una evaluación de pavimentos del Muelle Norte. Aquí había que identificar las fallas. Aquí habían una serie de elementos, ¿no? Y se le puso un número a cada una de las losas y se evaluaron ahí. Y aquí tenemos
la categoría, ¿no?, de fallas, ¿ok? Las deformaciones, agrietamientos, desintegraciones y otros, ¿no? En los pavimentos flexibles y en los pavimentos rígidos. Estos pavimentos eran pavimentos rígidos, ¿ok? Entonces, cuando se trata de efectuar la evaluación de pavimentos flexibles o rígidos, se requiere determinar en primer lugar los defectos o fallas del pavimento. En nuestro caso, dada la amplitud y diversidad de fallas, se consideró conveniente dividir en categorías los defectos de los pavimentos, de tal forma de simplificar el proceso que nos permita la mejor evaluación del mismo. Nosotros, para ver el tipo de pavimento, usamos el método PCI, ¿ok?, que es el que usamos siempre, inclusive para las obras que estamos efectuando actualmente, ¿no? Es el cálculo del índice de condición del pavimento. Acá ven un pavimento donde se observa el nivel de descascaramiento, se presentan fisuras en diferentes sentidos en un nivel alto, en un 70 o 90%. Acá en esta foto se observa baches profundos y descascaramiento en un nivel de severidad muy alto. Y en esta foto, la ven ustedes, se observa grietas transversales y longitudinales que dividen a los paños y fallas de juntas en todo el área del estudio, en un porcentaje superior al 80% y con un nivel de severidad alto. ¿Okay? Aquí nosotros pusimos, miren, eran todas estas losas, habían 41 losas que nosotros teníamos que decir cuál era el tipo de falla. Aquí la falla identificada en cada losa, ¿no? Veíamos el porcentaje, la calidad usaban, todas son de gran uso, porque los camiones, los volquetes operaban ahí en ese patio y todos eran altos. El grado de severidad que habíamos dado nosotros, el valor deducido, ¿no? Y al final teníamos, ¿no?, el PCI que nosotros valorábamos, el PCI individual de cada losa, ¿no? Entonces nosotros hicimos con el PCI, al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza para calcular el PCI. Este cálculo puede ser manual o computarizado y se basa en los valores deducidos de cada daño, de acuerdo con la cantidad y severidad reportada. Para tales cálculos se utilizaron los abacos que se encuentran anexos, así como la identificación y descripción del nivel de severidad de las losas de muestreo, indicando además los valores deducidos de estas y el valor por medio del PCI del área total en estudio y del cuadro de presión. Aquí tenemos los rangos para clasificar, ¿no? Si tenemos nosotros un rango de 100 ahí, de 100 a 85, del valor de PCI, el pavimento o la losa es excelente. Si va de 0 a 10, está fallado el pavimento. Y de 10 a 25 es un pavimento muy malo. Después de hacer nosotros el cálculo, deducimos que tenía un valor de 32.0, acá estaba. Luego, todos esos pavimentos evaluados estaban con la categoría de malo. ¿Ok? Aquí hicimos estos ensayos adicionales, ¿ok?, para evaluar la subrasante, para tener un informe más completo. Hicimos el CBR y acá hicimos un ensayo de compresión no confinada del suelo, que era suelo malo, ¿no? Imagínate, tenía un CBR, no tan malo, era una arena que tenía un CBR de 18, ¿no? Estos ensayos se hicieron paralelos a la evaluación superficial de las losas de concreto. Se hizo unos ensayos de DPL, ¿no? Se pueden ver acá hasta una profundidad de 320 y los valores del DPL, ¿ok?, daban menores que 10. El suelo indica acá que el suelo era blanco, ¿no? Todo el suelo era blanco. Y ahí, ¿no?, ahí se ve, ¿no? Se encontró una parte de grava, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los ensayos de granulometría, contenidos de humedad, se clasificó por los 2 métodos, el SUX y el H, para ver el suelo de fundación. Y ahí se hicieron una serie de ensayos granulométricos. Ahí, siga.
Se hicieron todo esto, ¿no? Calculamos la humedad de cada tipo, ¿de acuerdo? Las densidades naturales, miren cuántos eran. Densidad del material era bien bajo, miren, 1,51, 1,36, 1,51, 1,48, ¿ok? Era sumamente bajo la densidad natural de ese suelo. O sea, no estaba compactada, en otras palabras, era un suelo natural. Y sobre eso estaba colocada la losa. Fíjate. Bueno, esa fue una de las obras que yo he visto que algo tiene que ver con pavimento. Después, en el año 2014, la empresa Tramarsa nos contrató para hacer la evaluación, el predimensionamiento y diseño de pavimento adoquinado para patio de contenedores del patio de la empresa Tramarsa, ¿no? Transportes Marítimos, Sociedad Anónima en el Callao. Acá está, había que evaluar el pavimento existente, era un pavimento de asfáltico que tenía una serie de fallas, ¿no? Habían asentamientos. Y los propietarios querían evaluar cuál era la solución más adecuada para este tipo de pavimento, ¿no? Para este patio que ellos tenían. Entonces, lo primero que hicimos, ahora sí, ¿no? Evaluamos la zona, ¿de acuerdo? Exploramos con calicatas, ¿de acuerdo? Aquí en ejes, y obtuvimos los perfiles longitudinales estratigráficos, ¿ok? Aquí tenemos los tipos de suelos, hicimos todo en cada eje, determinamos los perfiles estratigráficos, ¿no? Para poder evaluar. Entonces de ahí nosotros analizamos, ¿no? Dijimos, ¿qué tal si nosotros ponemos un pavimento asfáltico? Le ponemos un asfalto de 3 pulgadas, un afirmado, ¿ok? Y un pedraplén, ¿ok? ¿De acuerdo? Esta era la primera solución alternativa que nosotros dimos. La segunda alternativa es un pavimento de concreto, ¿no? ¿Ok? Este es pavimento de concreto con microfibra, ¿ok? Con una resistencia de 280 y un tipo de concreto tipo 2 por la agresión que había en el suelo. Material de afirmado, un geotextil y siempre un pedraplén, porque el material de fundación era pésimo. Y por último, nosotros dijimos que podíamos también darle una solución de un pavimento adoquinado, ¿no? Acá tenemos los adoquines, ¿no? La cama de arena, material de afirmado, un refuerzo celular, material granular, siempre con el perfil grava y un estrato, ¿no? Arcilloso acá, ¿no? Entonces estas eran las 3 soluciones que nosotros le planteamos al cliente. Entonces también estimamos que para cada alternativa al asfalto pedimos un tiempo de vida antes de hacer un mantenimiento o reparación entre 4 y 5 años. ¿De acuerdo? Acá tenemos la alternativa 2, pavimento de concreto con microfibra, ¿ok? Una resistencia de este concreto y el cemento tipo 2 por la agresividad que mostraba el suelo. Material de afirmado y un pedraplén. A esto le estimamos un tiempo de vida de 8 a 10 años. Y por último, el tiempo de vida estimado por tipo de pavimento. Para este pavimento adoquinado, ¿de acuerdo? Aquí ven la sección transversal. Se ha estimado este pavimento que debe vivir o tener una vida útil entre 18 a 20 años. No, acá sigue, ¿eh? ¿No sigue eso? Ahí va, acá está. Entonces nosotros teníamos que decirle al propietario, ¿no? ¿Cuánto costaba cada pavimento, no? Decirle, mira, si tú haces esto, te va a costar $4 millones, si es asfalto.
Si es concreto, te va a costar 5 millones. Pero si haces con adoquines, ¿ok?, de concreto, te va a costar 8 millones y pico. ¿Ok? Y el área, miren, a pavimentar era de 75.000 metros cuadrados, ¿no? O sea, por eso salían estos costos. Pero si poníamos esto, este pavimento duraba 20 años y este duraba 4 años, ¿no? Era decisión que tenía que tomar el propietario. Acá dice entre 4 y 5 el asfalto, entre 10 y 12 el concreto y 20 años el pavimento adoquinado, ¿no? Acá está la comparación por metro cuadrado, ¿ok? Acá teníamos, este asfalto cuesta esto por metro cuadrado en dólares, esto acá y este, ¿no? Esto había que hacerle una exposición al propietario para que él tome la decisión, ¿no? En estos estimados estaba mi amigo, el ingeniero Domínguez, que está por ahí, ¿no?, que era nuestro supervisor de estos trabajos. Y acá está, pues, ¿no? Elaboración, se hizo un expediente técnico para el pavimento flexible, ¿no? Los montos. Para el pavimento, acá está, todos los montos, ¿no? ¿Qué cosa costaría hacer esto? La reconstrucción, los gastos generales de utilidad, la supervisión, el IGB y el total presupuestado. Esto salía a hacer todo esto para el pavimento flexible. ¿Ok? Para el pavimento rígido se hizo también cuánto costaría todo, hacer todo esto, ¿de acuerdo? Y esto salía este costo. Igual, para el pavimento adoquinado, todos los costos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que salía, ¿no? También se acompañó un diagrama de avance de obra, un cronograma valorizado, se acompañaron varias cosas, ¿no? Y la verdad que no sé en qué quedó esto, porque eso fue en el año 2014. No sé si ya habrá tomado la decisión el propietario. Y por último, actualmente, ¿no?, la misma empresa Tramarsa nos ha contratado por recomendación de mi amigo Luis Domínguez, que está ahí, ¿no?, compañero mío de la Universidad de Ingeniería, que confía en nosotros, para evaluar el pavimento asfáltico en frío, ¿no?, en la planta de Tramarsa en Ili. ¿Ok? ¿Qué cosa hemos encontrado? Un pavimento que tiene fallas, ¿no? El problema es que ese pavimento es en frío y recibe grandes cargas, ¿ok? Y hay partes que están deterioradas justo en la zona de maniobra, donde los carros dan la vuelta. Son tremendos carros, ¿no?, que llevan aceite al puerto, que vienen de Bolivia, por si acaso. Dan la vuelta y cada volteada, ¡rum!, levantan el pavimento, ¿no? Cada frenada, hacen una huella, ¿no? Y se supone que está diseñado, pues, para soportar ese tipo de carga, ¿no? Entonces dice, se pretende desarrollar e identificar los siguientes puntos. Causas probables que ocasionan el deterioro prematuro de este pavimento, que no tiene un año todavía de vida. Revisión y verificación del dossier de supervisión de la construcción, el cual fue proveído por la empresa Tramarsa. Realización de ensayos in situ, controles de compactación, capas, ¿no? Realización de ensayos de laboratorio del MTC para la verificación de la característica física del concreto asfáltico en frío. Acá el término concreto asfáltico está mal, porque se llama concreto asfáltico a las mezclas en caliente, ¿no? En frío no son concretos asfálticos. Así que mi alumno acá lo voy a castigar, ¿no? Concreto asfáltico es mezcla en caliente, ese es un concreto. Esta es una mezcla en frío, ¿ok? Y sacaron unas muestras en situ, ahí sacamos unos pedazos ahí de concreto que parecían rocas, ¿no? Hasta que con una compresora ahí, sacar toda esa cuestión. Y estaba que parecía una roca, efectivamente salían unos pedazos pero perfectos, y eso fue lo que hemos llevado al ministerio. Pero era típico dos cosas: que la capa de rodadura,
que tenía más o menos 10 centímetros, solamente 5 centímetros era la roca, bien compactada así. Y el resto de la capa era una mezcla suelta. ¿Ok? ¿Qué cosa representaba esto? Que solamente los 5 centímetros estaban compactados. Y esta parte no había compactado. Hablando con gente de experiencia en este tipo de trabajos, nos indican que un pavimento asfáltico en frío tiene que tener una compactación mínima permanente de 2 meses. 2 meses. ¿Ok? Para que logre la compactación definitiva. Y está visto porque sacamos 6 pruebas en diferentes partes del patio y las 6 pruebas estaban igualitas. La mitad estaba en un concreto, era así, duro, y la otra mitad estaba suelta, ¿no? Con esta información se pretende determinar de manera clara si el material asfáltico cumple o presenta las características indicadas en las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico de construcción y que son necesarias para un buen desempeño de la carpeta asfáltica. ¿Ok? Entonces se sacaron unos resultados, ¿no? El perito, que era yo, acá, se hicieron estos análisis, ¿ok? La rasante era una grava, ¿de acuerdo? Por los 2 metros daba grava, límite era material no plástico, la base también era excelente, el Proctor nos daba un excelente valor, ¿no? Y la densidad obtenida eran muy cercanas a 100%, o sea, hasta los materiales que soportaban esa capa, estoy hablando del material de base, perfecto, todo cumplido, ¿no? El contratista también hizo su esto, ¿no? Hizo también y obtuvo menores compactaciones, ¿de acuerdo? Sus valores eran parecidos a los CB. Mire, él tiene el Proctor, este de acá era parecido, igualito, la segunda muestra, ¿no? Pero este era el porcentaje de compactación. Ustedes saben, para un material de base, mínimo es 100%, no hay otra cosa. O sea, el material de base para una carpeta asfáltica o una carpeta de asfalto en frío tiene que ser 100. No hay truco, tiene que ser 100 o más. ¿Ok? Entonces, acá, él con esto de acá, ¿de acuerdo? Tenía este porcentaje. Al realizar prueba de control se debe tomar en cuenta que esto de acá era importante, que nosotros, si ya estaba la capa, hemos tenido que remover, ¿ok? Hemos tenido que remover para sacar. Entonces, pero a pesar que hemos removido, nos ha salido muy cercano a 100 la compactación. O sea, para mí, ese material estaba compactado porque yo tuve que remover, ¿no? Para poder sacar la capa esa de la losa que saqué, ¿no? Y daba valores cercanos a los 100. ¿Sí? ¿Otro? Ahora, estos señores hicieron, ¿ok? Hay un informe del diseño de la mezcla y nos da que el porcentaje de asfalto debe hallarse entre estos valores, ¿no? El porcentaje de asfalto, RC250, 522.1 y 577.1 para el diseño número 1. Debemos indicar que existe 3 diseños de control, pero solamente uno es presentado. Lo que nos han alcanzado, solamente nos han alcanzado. Este es el diseño que presentó esta empresa, ¿ok? Esta es la granulometría y este es el uso granulométrico en la cual debe estar los matrosales, ¿no? Y acá nosotros hemos hecho un cuadro resumen de esto, ¿no? O sea, de esta cantera, ¿no? Ellos han hecho asfalto de cada uno, ¿no? Han hecho tandas, han sacado muestras, tienen la fecha, ¿de acuerdo? Según ellos, miren el porcentaje de asfalto, está, aquí dije yo entre 5 hasta 5,7 y todos tienen mayor de 5. O sea, según esto, está bien, ¿de acuerdo? Aquí, pero acá han presentado esto, pero acá no hay diseño. ¿Se dan cuenta? Acá no hay diseño. Solamente han presentado un diseño. Lo mismo acá, cuadro resumen de granulometría, ¿no? Acá tengo, este es de acuerdo a la norma 2003 para pavimentos en frío, esta es la norma que tienen que trabajar. Y acá hay un rango, ¿no? No está determinado. O sea, según esto,
el contratista no está cumpliendo con la norma. ¿Ok? Siga. En congruencia, dice, omisiones de las especificaciones técnicas con la normatividad vigente y los ensayos de control. Primero, no se presentan todos los diseños de mezcla en frío, solamente uno, que corresponde aproximadamente al 20% de todas las mezclas asfálticas utilizadas. ¿Ok? Acá está, ¿no? Aquí han hecho, por ejemplo, así rápidamente, han hecho el mismo día, miren ustedes, acá todos hicieron de San Pablo, de la cantera de San Pablo, pero acá me fueron Velú de Flavio. Esta fue en Brasil, creo. Esta de acá, ¿no? Pero el mismo día, ¿de acuerdo? Pero de otra cantera. Y esta no tiene diseño, ¿de acuerdo? Ya que no sé de dónde tienen que sacar el diseño. Se puede observar que se utilizó para el día 27 de julio mezcla asfáltica de una cantera y cuyo diseño difiere a lo trabajado en días anteriores, inclusive el mismo día, muy poco normal en el momento de la ejecución de cualquier obra de pavimentación. Después, incongruencia, sumisión a las expresiones técnicas, normativa vigente y los ensayos de control. Se tienen las especificaciones técnicas de construcción, por lo que se puede saber con certeza los rangos granulométricos de los lavados asfálticos indicados y que son congruentes con los rangos de la norma vigente, que es la norma especificaciones generales 2013. Gradaciones para mezclas densas en frío, ¿ok? Para este tipo y para este tipo. Tipo de mezcla en función del tipo y espesor compactado. Nosotros para la rodadura tenemos que usar esta norma, esta de acá. ¿De acuerdo a la EG 2013? Nosotros tenemos que trabajar con esta norma. O sea, nosotros todos los ensayos los tenemos que verificar. En cuanto a la granulometría, con esta granulometría MDF2. Al ser una capa de rodadura corresponde verificar con rango MDF2, esta de acá. Entonces, si nosotros hacemos su ensayo de lavado realizado por el contratista, aquí vemos esto, ¿ok? Que él ha trabajado con esto, pero acá miren, ¿no? Acá hay unos tramos que difieren, ¿no? Entonces, y acá está, mire, hay uno que sale del uso granulométrico que ellos dicen que deben usar, hay un tramito que se sale. Y estas son las especificaciones, acá le hemos sacado acá está, ¿ok? ¿De acuerdo? Y el lavado asfáltico es ese que nos da, ¿no? Y esta es la observación que hacemos nosotros. Evaluando el método de diseño del pavimento, ¿ok? Acá. El tráfico es este, el módulo resiliente es este. Aquí tenemos servicialidad inicial, final, confiabilidad, todo esto. Y nos da que la carpeta tiene que ser de 6 centímetros, 20 centímetros y sin subbase, por la calidad del suelo de fundación. Y nos da el número estructural, es un 2.00. Entonces, el CN requerido es menor que el SN real, luego cumple, no hay problema, ¿ya? Acá el leal es este de acá para 10 años, periodo de diseño, ¿ok? Estas son las máquinas que van a trabajar, ¿de acuerdo? Y acá está, de acuerdo al sector, la capa estructural, el diseño estructural de ese pavimento. Pero ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces acá hay un problema, porque si tenemos, la próxima, la anterior, por favor. Si tenemos el ESAL o el EAL de 2 millones, ¿ok? Sigue, atrás. El diseño no tiene sustento técnico, pues la norma indica que valores de ESAL mayores de 1 millón ya no es posible la utilización de mezcla asfáltica en frío. O sea, ya no ha debido usar eso. De acuerdo al diseño que él ha presentado y de acuerdo a la norma, no está correcto que haya usado mezcla asfáltica. ¿Ok? No ha debido usar. ¿Por qué? Porque acá dice valores recomendados de espesores mínimos y base granular. Acá tenemos, ¿no? Que también nos da el cuadro 12.7 para
el diseño del pavimento. ¿Ok? Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque no cumplió con la norma. Otro. Del estudio, por ejemplo, del estudio de suelo se puede deducir que el suelo de sustento lo conforman caliches o suelos cementados, o sea, el suelo es prácticamente una roca. Este suelo resiste muy bien a cargas dinámicas, pero por su composición es casi impermeable, por lo que el parámetro para diseño M igual 1, que es el parámetro de drenaje, es inadecuado. O sea, no hay drenaje, esa es una roca, no tiene drenaje. No se ha tomado en cuenta para el diseño los esfuerzos dinámicos de arranque, giro, frenado, pues la metodología ASHO utilizada no contempla tales aspectos, que son importantes para este tipo de pavimentos y que no pueden ser tomados como vehículos de carga normal de zona urbana o una carretera. ¿Ok? Entonces aquí dice factores de carga dinámica, lo que vimos anteriormente, porcentaje de afectación de las cargas estáticas. No se halla ensayos de densidad de carpeta asfáltica. ¿Ok? No se hallan pruebas de deflectometría, o sea, piña. ¿Por qué? Porque el expediente técnico dice que la carpeta, una vez terminada, hay que hacer los ensayos de deflectometría. Y no se han hecho ensayos de deflectometría, ¿no? Acá dice, la deflectometría fue solicitado en las especificaciones técnicas de obra. Ya, entonces, aquí para rematar, en esas muestras de asfalto que han sido remitidas, son 6, esos módulos que hemos mandado al ministerio, todas las muestras han salido 3.2. O sea, el porcentaje de asfalto es menor a lo que dice el diseño que ellos han presentado, que es 5.7. O sea, otro problema que tiene el contratista de que no ha usado el porcentaje de asfalto que él mismo propuso en su diseño. Así, señores, terminé mi exposición.